Muy buenos días a todos, muy buenos días, valientes. Hay que ser valiente para venir a hablar y a escuchar sobre uno mismo, ¿no? Llenamos los congresos para hablar de cerdos, es lo nuestro, estamos cómodos, pero cuando hay que hablar de lo de adentro, de la patata, de los sentimientos, pues nos cuesta más, ¿no? Entonces, pues bueno, 160 valientes aquí apuntados un miércoles en la maravillosa ciudad de Huesca. Quiero agradecer, en primer lugar, a las 274 personas, veterinarios, no solo aragoneses, de todo el país que contestaron la encuesta que AVPA preparó conjunto con la UNED. Y sobre todo quiero agradecer a la UNED, en la persona de Amparo Osca, que no está hoy aquí, y de Lorena Millán, que sí que ha venido, bueno, primero porque ya venían trabajando en salud mental de los veterinarios, algo que atrajo a nuestra asociación y fue idea de Emilio, de nuestro presidente, el que nos volcáramos en este trabajo. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Laura, que va a presentar el resultado de vuestras opiniones, de esas 274 encuestas que complementasteis a corazón abierto. Sin más, Lorena Millán es licenciada en veterinaria por la Universidad de León en 1996 y doctora en veterinaria cum laude por la misma universidad en el año 2000. También es graduada en psicología desde 2018 con mención europea en la especialidad de psicología clínica. Cuenta con formación en Mindfulness, gestión del estrés, terapias de tercera generación, logoterapia y enfoque existencial y en el abordaje integral de la conducta suicida. Actualmente participa de forma activa en un proyecto de investigación sobre el estrés laboral crónico en la profesión veterinaria y su impacto en la salud mental de nosotros, de los profesionales de este sector. ¿Quién mejor para contarnos lo que siente una persona, un veterinario de campo, que Lorena, que es veterinaria, trabaja en el campo y además es psicóloga? Así que un aplauso muy fuerte para Lorena y damos inicio a nuestra jornada de salud laboral. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias a la AVPA por habernos invitado y patrocinado este estudio, que es el que yo voy a presentar. Como ya he dicho, yo soy licenciada, doctora en veterinaria. Cuando acabé la carrera, hace todos los años que ya comentó, al principio, como todos, trabajamos en lo que pudimos, pues vacunas de rabia, sustituciones en agricultura, en ganadería, y al final, poco a poco, me fui centrando en pequeños animales. Y hubo un momento en que me quedé sin trabajo y entonces empecé a estudiar psicología. Retomé la clínica de pequeños animales, completé el grado en psicología y el trabajo fin de grado sí que lo hice ya en el estrés en el veterinario. Desde el 2018 estoy dedicándome un poco con el equipo de Amparo Osca al estudio de todo este problema, porque es un problema muy serio. Actualmente tenemos una sociedad muy demandante, no solo para los veterinarios, para todos los profesionales. Ya estés en una cafetería, seas médico o hagas lo que hagas, hay un aumento muy grande de la carga emocional. ¿Y esto qué implica? Que además de la fatiga física que todos tenemos, sobre todo los veterinarios que trabajamos de 2 a 3 horas al día nada más, después tenemos una fatiga emocional. ¿Cuál es el problema de la fatiga emocional? Que no nos llega con dormir 8 o 9 horas en un fin de semana para recuperarnos de ella. Exige mucho más esfuerzo y un esfuerzo activo. Por eso se nos va acumulando. En la profesión veterinaria hemos visto que tenemos, por un lado, el burnout, que es en lo que nos vamos a centrar, y después, en función un poco de los sectores, con mayor o menor influencia, pues una fatiga por empatía, que es este cansancio que nos causa el estar muy expuesto al sufrimiento de los demás. En mi sector, que es el de pequeños animales, esto es extraordinariamente importante, pero en cualquier sector de la profesión, el sufrimiento del animal o si hay pérdidas en una ganadería y vemos al dueño de la explotación sufrir, también nos afecta. El trauma vicario, que es estar expuestos a situaciones muy traumáticas
al lado de ellas podemos llegar a desarrollar algún trastorno de estrés postraumático, igual que si lo sufriéramos nosotros, y el estrés moral, que son esas miles de situaciones en las que día a día nos vemos abocados a tomar decisiones que a veces van en contra de nuestra propia ética profesional. Pero como os decía, nos vamos a centrar fundamentalmente en el burnout. ¿Qué es el burnout? Que ahora está tan de moda hablar de ello. Pues es una situación de reacción tanto física, lo vamos a notar en el cuerpo, emocional, lo vamos a notar en nuestras emociones, psicológica y cognitiva, en nuestro pensamiento, ante condiciones laborales, es decir, esto está relacionado con nuestro trabajo y generan un estrés de forma crónica. No es algo que nos pase un día, es algo que nos va a pasar un día, otro día, un mes, años. Es muy progresivo y totalmente acumulativo. Empieza de forma muy gradual, pero progresivamente se va haciendo cada vez más grande y más intenso. Se llama burnout, síndrome de estar quemado, estrés laboral, fatiga del trabajo, lo vais a ver con todas estas denominaciones. Ya se vio hace muchos años, no es algo que aparezca ahora de repente. Este caballero en el 1974 vio como voluntarios que trabajaban en clínicas de desintoxicación de toxicómanos empezaban a mostrar estos síntomas emocionales y físicos relacionados con esa atención a las personas. Christina Maslach lo hizo extensivo a todos los trabajadores que tenían un contacto directo y continuado con personas, a las que tenían que suministrar algún tipo de cuidado. Nosotros trabajamos con dos entradas de cuidado. Por un lado, el animal, sea cual sea el sector en el que nos estamos moviendo, y el tutor responsable ganadero de ese animal. Y aunque en aquellos primeros momentos se habló mucho de este síndrome en profesionales sanitarios, poco a poco se ha hecho extensivo a todas aquellas profesiones que trabajan con personas. Lo sufren bomberos, lo sufren todos los sanitarios, lo sufren en educación, etc. ¿Y cuáles son los componentes principales de esta alteración? Primero, un agotamiento emocional. Nos falta energía y eso nos ha pasado mucho. O sea, suena el despertador y digo, otra vez me tengo que levantar para ir a trabajar. Y a pesar de haber intentado descansar, tú te sientes como que no te llegan las pilas, se te han agotado. Después hay una situación de despersonalización, es decir, nos empieza a dar igual el cliente, el ganadero, nos empieza a importar cada vez menos, nos insensibilizamos ante esos problemas, es como si no fuera con nosotros. Y además tenemos una sensación muy intensa de baja realización personal. Ya no nos importa alcanzar metas, ya no queremos estar tan activos en formarnos. Incluso este es el punto en el que mucha gente dice, ¿y yo he estudiado veterinaria para esto? Pues a lo mejor me hubiera ido mejor siendo cajero del Mercadona, ¿vale? Entonces, cuando se juntan todos estos componentes, estamos en una situación ya de burnout. ¿Cómo evoluciona el burnout? Cuando acabamos la carrera, a todos nos pasa, estamos súper ilusionados, nos han dado el título, qué bien, yo que quería ser veterinaria desde que empecé a hablar, tengo muchísimo entusiasmo, mucha energía, es todo positivo, ¿no? Entonces empiezas a trabajar. ¿Qué pasa? Cuando eres muy, muy vocacional, tienes unas expectativas muy altas sobre el trabajo al que te vas a dedicar. Y, desgraciadamente, muchas veces esas expectativas no se cumplen. Entonces ya empezamos a ver que nosotros nos implicamos mucho, vamos a acordarnos de esto, implicación, pero no recibimos todo lo que nosotros ponemos por esa profesión. Entonces ya empezamos a estancarnos un poco. Cada vez la cosa va peor, entonces ya nos desilusionamos, ya nos empezamos a sentir frustrados, porque con todo lo que yo me esfuerzo, con lo que me gustaría que fueran las cosas de otra manera, ya empezamos a frustrarnos. Y a partir de ahí ya entramos en la caída por la montaña. Primero una apatía, bueno, empiezo ya a pasar un poco de todo y finalmente ya llegamos a esta situación de burnout, en el que ya tenemos todos los problemas que hemos dicho antes. ¿Y cuáles son las consecuencias reales para nosotros? Primero, síntomas físicos. Como veremos luego en el cuestionario, se pregunta por las situaciones de malestar físico que pueden ser consecuencia de nuestro trabajo. Y todos los hemos notado.
cansancio, ansiedad, falta de sueño, dolor de cabeza, dolores musculares, palpitaciones, problemas de estómago, malas digestiones. O sea, hay un amplio abanico de síntomas físicos que se podría relacionar con toda esta situación de burnout. Síntomas psicológicos. Hay un malestar psicológico, hay una ansiedad, hay una angustia. Estamos más irritables, cualquier cosa nos parece mal, no tenemos paciencia, no tenemos ganas. Hay gente, en las preguntas finales del cuestionario, tanto las vuestras como las de pequeños animales, que pone que está en el coche, que lo para y que no siente capacidad para salir de él y empezar la jornada laboral, de esa angustia que le atenaza y lo deja atado al volante. Ya empezamos con esa baja autoestima, porque cuando te sientes así, además, crees que estás haciendo mal las cosas, entonces tu autoestima sufre mucho y entramos en una situación de muy pobre realización personal. Lo que digo, ¿para qué he estudiado yo veterinaria? ¿Para esto? Y por último, tenemos una serie de conductas que son consecuencia de todos estos malestares. Muchas de estas conductas son totalmente no adaptativas. Bebemos, o sea, muchas respuestas son, pues cuando llego a casa, lo único que soy capaz de hacer es sentarme en el sofá, tomar una cerveza, idiotizarme con una serie de Netflix hasta que me voy para la cama. Drogas o ansiolíticos y después hay gente que intenta compensarlo trabajando más horas, lo cual también es negativo porque se suele ser menos productivo. Muchas reacciones de ira o desproporcionadas al estímulo que estamos recibiendo. Bueno, todos estos son las consecuencias del burnout en nuestro cuerpo. Para la organización, bajas laborales y peor desempeño del trabajo. Un trabajador quemado no es eficaz y no es rentable para una organización. Con lo cual, desde aquí quiero poner este punto para que los empleadores empiecen a darse cuenta de la importancia, ya desde un punto de vista egoísta para ellos, de tener a los trabajadores satisfechos, porque un trabajador quemado o no rinde o coge una baja. Y a nivel social, tanto nuestra familia como nuestros amigos no van a estar a gusto, no van a estar cómodos con nosotros porque siempre estamos irritables, no tenemos ganas de hacer nada, no queremos participar en las actividades familiares, etc. Entonces, viendo que el burnout es una situación muy frecuente en nuestra profesión, hemos hecho varias encuestas, varios trabajos para saber la realidad que afecta a cada parte del sector. ¿Cómo hemos obtenido estos datos? Primero, se hacían unas entrevistas en profundidad en las que yo hablaba con un profesional con varios profesionales de ese sector de la veterinaria. He hecho entrevistas a veterinarios de pequeños, de vacas, de la administración, de porcino, etc. Entonces, de esas entrevistas se iban sacando los estresores más frecuentes en cada parte. Y con esos estresores se elaboraron unos cuestionarios que se han validado, que ya tienen todo el respaldo estadístico, con el cual podemos cuantificar ya realmente. O sea, hemos sacado por un lado qué nos estresa, pero ahora ya podemos cuantificarlo. Sabemos cuánto nos afecta. En cuanto dirigiéndonos a vuestro sector, tenemos una serie de datos demográficos. Sois una rara avis porque todavía hay más hombres que mujeres. Yo trabajo en el hospital de la Facultad Veterinaria de León y os puedo decir que cada grupo de prácticas tiene 1, 2 o máximo 3 chicos y el resto son todo chicas. Entonces, todavía en este sector hay cierta predominancia de los hombres, que es bastante raro. Y después, como podéis ver ahí, hay dos grupos de edad predominantes, entre 30 y 40 años y entre 50 y 60. Un poco para que os vayáis haciendo una idea de la demografía de los trabajadores de porcino. Ganáis los de Aragón en cuanto a las respuestas y después en la parte de la profesión de porcino en la que trabajáis está relativamente igualado, pero sobre todo hay veterinario de campo y actividad comercial. ¿Cuántos años lleváis más o menos ejerciendo la profesión los que habéis contestado? Volvemos a tener aquí dos rangos predominantes, entre 5 y 10 años y entre 26 y 30 años. O sea, gente que está, no es
totalmente novel, pero bueno, está cerca del inicio de su trabajo, y gente con muchos años de experiencia. Y la mayoría, pero por muy poco, sí que tiene personal a su cargo. Entonces, aquí está bastante equilibrado. ¿Cuántas horas trabajamos a la semana? Se lo tenemos que decir a la ministra, ¿no? Como era aquellos 7 horas y media, querían poner ahora la jornada laboral, ¿no? Vale. Pues la mayoría de los que habéis contestado el cuestionario trabajáis entre 41 y 50 horas, lo cual es concordante con todos los sectores de la profesión veterinaria. Os ganan un poco los de pequeños animales que son autónomos. Esos llegan a las 60-65 horas semanales. Pero bueno, en general trabajamos más de 40 horas a la semana. En una semana, ¿cuántas horas dedicáis a urgencias? La verdad es que aquí no está la cosa excesivamente cargada, ¿vale? Más o menos la mayoría de los que habéis contestado estáis o en menos de 5 horas o entre 6 y 10 horas de urgencias a la semana. Y en cuanto a la situación laboral, contratado indefinido es el mayor porcentaje de los que contestasteis el cuestionario. Bueno, ahora ya que tenemos una idea demográfica de quiénes habéis contestado el cuestionario, vamos a la parte que nos interesa. A nivel individual, cuando nos llega una situación de estrés, sea cual sea, nosotros la analizamos, nuestro cerebro la analiza, a veces de una forma en la que no somos conscientes, y decidimos si ese estresor es algo amenazante o es algo desafiante, ¿vale? Y si es algo amenazante es cuando sufrimos una situación de estrés, y si es algo desafiante es cuando nos motivamos a solventarla. Aparte de nuestro propio temperamento, carácter, también influye las variables mediadoras, que es una de las cosas a las que me voy a referir. Es decir, si yo tengo algo que me ayuda o me apoya, voy a irme más al desafío, y si yo tengo algo que me hunde más todavía, es más fácil que me decante por la amenaza. Y en función de lo que yo haya decidido, va a haber consecuencias. Nosotros hemos recogido 3 bloques de variables. Por un lado, las fuentes de estrés. Por otro lado, esas variables mediadoras que nos van a ayudar o nos van a todavía hacer más daño. Y las consecuencias finales de todo el proceso. Las fuentes de estrés, bueno, pues el puesto. O sea, vosotros en concreto tenéis un puesto de trabajo donde hay unas relaciones con unos ganaderos, con unos trabajadores, hay una sobrecarga de trabajo, hay un miedo a cometer errores. Esto es muy común en nuestra profesión, está relacionado con la implicación. Vuelvo a hablar de esa palabra, implicación. Otra fuente de estrés muy importante es el conflicto familia-trabajo, la carga emocional que tiene nuestro trabajo en cualquiera de los sectores en los que estemos trabajando. Un desarrollo de la carrera profesional, esto es también muy importante. Recuerdo, implicación, reconocimiento. Si yo me implico mucho y no hay un reconocimiento, voy a entrar en esa carrera hacia el burnout. Las relaciones sociales con los compañeros y con los jefes también son una fuente de estrés, y si se hacen o no urgencias. ¿Cuáles son las variables mediadoras, las que nos van a ayudar o hundir más? Por una parte, nuestra personalidad, eso no lo podemos cambiar, es nuestro y punto. Venimos con ello y la vamos creando a lo largo de nuestra vida. Va a ser una variable mediadora para que yo decida si estoy en una situación de amenaza o de desafío. La implicación, seguimos con esta palabra, para mí es una de las bases en las que hay que trabajar con los profesionales de la veterinaria. El apoyo social, según tengamos un buen apoyo social de familia, amigos y compañeros o no lo tengamos, es fundamental. Factores organizacionales, cómo está la empresa en la que trabajamos, el salario, por supuesto, y el reconocimiento. Y después vamos a tener las consecuencias. Unas consecuencias a nivel personal, que son todas las que dijimos antes, físicas, psicológicas, etc. Y unas consecuencias a nivel de la organización, absentismo laboral, bajas, abandono de la profesión. Como comentaban hace un momento, en pequeños animales el abandono de la profesión es brutal. Y en vuestro sector es un poco menos, pero también se plantea. Y una reducción del rendimiento. ¿Qué habéis contestado? Que la sobrecarga de trabajo es una de las principales fuentes de estrés.
lógicamente. ¿Por qué? Porque trabajáis muchas horas y además tenéis pocos descansos entre esas horas de trabajo. Lo del horario fluido quiere decir que estáis todo el rato trabajando desde que empezáis a trabajar. O sea, fluimos con el horario hasta que hemos hecho 8, 9 o 10 horas diarias. Realizar tareas que requieren más tiempo del esperado que no corresponden a mi profesión. A veces tenemos que hacer cosas que no son estrictamente de la parte veterinaria, son otras cosas y eso influye en la carga de estrés. No os voy a comentar nada de la carga burocrática y administrativa. O sea, ¿cuántas horas de toda vuestra jornada dedicáis a hacer papeles? O sea, es increíble ahora mismo, tanto con la parte de la ley del medicamento, con toda la gestión, con todo lo que hay que hacer, la cantidad de papeleo a la que nos vemos abocados. Después, hay una situación que, dependiendo de la empresa, a lo mejor está un poco más equilibrada, que es estar siempre disponible. O sea, el día que inventaron el WhatsApp les tenía que haber caído un rayo divino. O sea, porque el tener todo el tiempo el teléfono y que te manden un WhatsApp y esto y lo otro y mañana y ha pasado esto en no sé qué granja, toda esa situación, aunque ya estéis fuera de la jornada y no lo llegáis a hacer, el recibir las notificaciones ya es una carga muy importante. Y el que haga guardias es una fuente de estrés. Eso en cuanto a la carga de trabajo. ¿Cuál es la otra fuente de estrés muy importante? El conflicto familia-trabajo. Claro, si trabajamos tantas horas, además estamos disponibles y además hacemos alguna guardia, todo lo que hemos comentado, pues conciliamos mal. Yo no sé, vosotros. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, los he tenido que llevar al trabajo alguna vez. Yo trabajaba en una clínica de pequeños y yo recuerdo tenerlos allí haciendo los deberes porque no tenía otra forma de conciliar, ¿vale? Entonces, me imagino cómo puede ser de difícil la conciliación si tenéis que viajar, moveros, ir a un sitio, ir a otro y volvéis cansados. Además, volvemos al WhatsApp, estamos cenando y nos suena una notificación. Estamos de paseo con los niños y estamos mirando el teléfono. O sea, la conciliación es una entelequia. Y además, como estamos muy cansados, todavía participamos menos en todas esas actividades porque estamos muy cansados. ¿Cuál es la siguiente fuente de estrés? Las demandas emocionales. Esto en pequeños animales es brutal, pero a vosotros también os afecta mucho, porque tenemos muchas discusiones con ganaderos o con los empleados, porque en cuanto os dais la vuelta, hacen las cosas como ellos creen que hay que hacerlas, no como vosotros decís. O sea, yo cuando hice sustituciones una vez en un matadero de ovino, es que según me giraba, como entraran los corderos, no aturdían ni uno. Tenía que estar todo el rato allí encima para que hicieran las cosas de forma lógica y ordenada. En cuanto me daba la vuelta, ya iban como ellos querían. Comunicar malas noticias. Supongo que no es nada fácil cuando hay que comunicar determinadas situaciones pues, que pueden ser relacionadas, pues, como comentaban, pues hay que cerrar la exportación porque hay una enfermedad infecciosa, hay que hacer un vacío sanitario. O sea, hay 1000 situaciones de malas noticias en las que tú sabes que tienes que hacerlo, pero también sabes lo que implica para ese ganadero, para esa persona, para esa economía familiar. Enfrentamiento tanto con los clientes como con los jefes por cuestiones económicas. No solo porque nuestro sueldo sea digno, sino porque te van a apretar para que el rendimiento sea mayor, porque quieren ganar más dinero. Y estamos en un sector donde la cuestión económica está muy ajustada. Sentirme cuestionado en mis decisiones. Se toman decisiones sin tener en cuenta el criterio veterinario, tanto al nivel de las granjas como a nivel de la administración. ¿Vale? No vamos a hablar de toda la polémica que hay ahora, pero muchas veces el nivel más alto de la administración toma decisiones sin tener en cuenta el que trabaja en el sector al que está legislando. Y, por supuesto, nos afecta mucho cuando el trato al animal o el estado de la granja no es el adecuado, no se están tratando bien a los animales ni se están haciendo bien las cosas. Trabajar solo, esto sobre todo a las personas que vais solas o que tenéis mucho tiempo de coche, puede ser también una pequeña fuente de estrés,
Porque cuando no tienes a nadie con el que compartir las situaciones que estás viviendo en el día a día, pues también te pesa. La exposición a la muerte puede ser un factor, afecta mucho más a otros sectores, pero no estamos exentos en vuestro sector de que esto afecte algo. La situación de las urgencias. Es verdad que en el cuestionario no ha salido como una de las principales fuentes de estrés, pero siempre está ahí. La situación de hacer urgencias. Esto se ha saltado. Aquí, urgencias. Vale. En cuanto a la empresa, pues que haya problemas con los compañeros o con los jefes, pues, situaciones que yo siento injusta porque hay una persona a la que le dan tareas mejores o la benefician más, o yo creo que el reparto no es adecuado, no me dan las responsabilidades para las que yo creo que estoy preparado, no me permiten un desarrollo profesional. O sea, los factores organizacionales son una fuente de estrés. Y después, el miedo a las sanciones económicas. Yo no sé cuánto los que estáis aquí lo pensáis. En Pequeños Animales ahora estamos en plena ebullición en esto, pero realmente, si nos fijamos en las respuestas, la 4 es bastante y la 5 es mucho. Entonces, un 50% de los que han respondido, más o menos, tienen miedo a las sanciones económicas. El ser autónomos, es verdad que no hay un índice tan alto de autónomos en vuestro sector, pero el ser autónomos es una fuente adicional de estrés, porque no es solo todo lo que le pasa, igual que a cualquier trabajador en el sector, sino que además es el responsable de gestionar la empresa, de hacer todos los papeles. Estos son los que trabajan más de 60, 70 horas a la semana, porque cuando acaban la parte veterinaria se tienen que poner con la parte de gestión. Creo que el ser autónomos ahora mismo merece una medalla. Los factores sociales. Aquí sí que tenemos un problema en vuestro sector a nivel de reputación, porque además todos los sectores animalistas van desde la emoción, no desde la razón. Entonces, las reseñas, las críticas muchas veces no son justas, ¿vale? Porque ellos lo ven desde ese punto de vista tan emocional que no se paran a pensar cómo se están haciendo realmente las cosas. Hay muchos insultos, muchas amenazas, muchas persecuciones en redes sociales y en vuestro sector esto sí que tiene un peso muy importante. Tanto la reputación como el reconocimiento social es algo por lo que hay que pelear en este sector, porque hay incluso campañas coordinadas de desacreditación de los profesionales debido a cómo está funcionando la sociedad actualmente. Ahí tenemos las respuestas. O sea, vuelvo, 4 es bastante y 5 es mucho. ¿Creéis que la sociedad piensa que tenemos la culpa de la resistencia a los antibióticos y casi de haber matado a Kennedy? También cree que carecemos de ética en nuestro trabajo, cuando realmente somos los más implicados en que las cosas se hagan lo mejor posible y en el bienestar animal. Entonces, volvemos a todo esto. Ya hemos hablado de todas las fuentes de estrés, ya sabemos todo lo que nos estresa, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco esas variables mediadoras, eso que nos puede ayudar o todavía empeorar nuestra situación. Y vuelvo a la implicación, que llevo todo el tiempo nombrando esta palabra. Somos muy vocacionales, casi todos los veterinarios que entran en primero de carrera, yo diría que entre el 80 y el 85% es vocacional, es una carrera muy vocacional. Eso implica que tenemos muchísima implicación. Entonces, una persona muy implicada suele ser perfeccionista y esto es muy bueno porque intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pero tiene un lado oscuro, que es que si estamos tan implicados vamos a tener muchas preocupaciones evaluativas, es decir, enseguida nos vamos a flagelar. En cuanto nos equivocamos, vamos a estar todo el rato porque siempre lo hago mal, porque ese animal se ha muerto por mi culpa, porque esto tenía que haberlo hecho de otra manera, porque. Es decir,
Es verdad que la implicación está bien, porque nos va a motivar para hacer las cosas siempre lo mejor posible, pero después es una causa muy importante que media entre las fuentes de estrés para mal, porque nos vamos a evaluar negativamente ante el mínimo fallo, ante el mínimo error o ante la mínima situación problemática. Y además le damos muchísimas vueltas. Es más típico quizá de las mujeres el rumiar constantemente sobre ese tipo de errores, pero en cualquier caso una característica muy habitual en el veterinario es que le estemos dando vueltas a los errores que hemos o creemos que hemos cometido. La experiencia y la formación sí que es verdad que también actúa como variable mediadora. Si yo ya tengo un bagaje, una buena formación, me han enseñado a afrontar ese tipo de situaciones, es más probable que cuando todas esas fuentes de estrés me caigan encima, yo sepa manejarlas algo mejor. Entonces, ¿esto qué implica? Que si tengo poca formación o muy poca experiencia, voy a tener más estrés, más burnout. Y con las horas de trabajo, todo esto, estrés por falta de reconocimiento, esa implicación y esa falta de manejo de todo el estrés, pues se agrava el proceso. ¿Nos sentimos reconocidos? Pues ahí vemos que no me siento reconocido por mi trabajo. Bastante o mucho no me siento reconocido. A vosotros os pasa y a todos los sectores de la medicina veterinaria. Es uno de los caballos de batalla, la falta de reconocimiento social. El apoyo social. La sociedad en general no valora nuestro trabajo, esto ya se nos dispara, casi todos estamos de acuerdo. La sociedad no valora el trabajo del veterinario, ni en vuestro sector, ni en ningún sector de la medicina veterinaria ahora mismo. Y no me siento apoyado por las instituciones, también aquí hay bastante unanimidad. Muchas veces es por falta de comunicación, pero también es por un desconocimiento de la realidad en el campo de cómo se trabaja en medicina veterinaria. No nos sentimos apoyados por las instituciones como creemos que tendrían que hacerlo. En cuanto a los factores de la organización y el salario, aquí, bueno, en los factores organizacionales hablaremos. En el salario, aquí tenéis una muestra de las actividades veterinarias en pequeños animales. Y ya veis que en el tercer trimestre del 2024 el salario medio de estas actividades veterinarias subía un poquito de 1.500 euros al mes, cuando el salario medio general estaba por encima de los 2.000. Es verdad que aquí estáis un poquito mejor que los de otros sectores de la medicina veterinaria, ¿vale? Quizá más o menos entre alrededor, así de media, 50.000 euros brutos anuales, lo cual es casi el doble de lo que cobra un veterinario de pequeños animales. Entonces, esto ayuda a amortiguar un poco la situación de burnout, un poco solo, tampoco la va a eliminar. Y al final, ¿qué nos habéis dicho de las consecuencias? O sea, ya hemos visto las fuentes de estrés, hemos visto los mediadores y ahora vamos a ver las consecuencias. Pues más del 50% de los que han respondido al cuestionario llegan mentalmente agotados al final de la jornada. O sea, llegas que te explota la cabeza. Más del 40% les cuesta mucho recuperar esa energía, es lo que decíamos. O sea, si yo hago mucho esfuerzo físico, descanso y me he recuperado. Si llego agotado mental o emocionalmente, por mucho que lo intente, no soy capaz de recuperarme tan fácil. Más del 48% tiene problemas musculares y el 20% dolores de cabeza y problemas digestivos. O sea, bastante, el 3 y el 4 y el 5 son los que se sienten mentalmente agotados desde algo, bastante y mucho. Tiendo a preocuparme. Preocupaciones evaluativas. Estamos muy implicados, le damos vueltas a la cabeza. ¿Lo habré hecho bien? ¿Esto que tengo que hacer mañana? ¿En esta granja? ¿Aquel ganadero? O sea, estamos totalmente dándole vueltas a las cosas todo el tiempo. Y eso hace que me sienta tenso y estresado en un alto porcentaje de personas que contestaron al cuestionario. Propensión de abandonar el trabajo. Es verdad que en vuestro sector no ha sido tan alta
la respuesta de abandonar el trabajo. Pero aún así es preocupante que tanta gente se plantee cambiar la profesión, sobre todo en una profesión tan vocacional. Si se diera una buena cobertura y una buena respuesta al veterinario, en una profesión tan vocacional no abandonaría casi nadie. Porque si yo llevo toda la vida queriendo ser veterinaria, cuando acabo la carrera me encuentro que trabajo más o menos a gusto, pues yo no querría dejar esa carrera y, sin embargo, mucha gente se lo plantea. Eso quiere decir que la situación hace que no se cumplan mis expectativas y me quiera ir. Entonces, hay que prestar mucha atención al estrés por el conflicto familia-trabajo, hay que intentar mejorar la conciliación laboral y esto ya va quizá un poco para las empresas. Es decir, cuanto más concilie un trabajador, menos estrés va a tener. Los factores sociales, aquí es una cosa que tenéis que uniros todo el sector para mejorar el reconocimiento social, porque es verdad que a nivel social tenemos muchos problemas de reconocimiento. La sobrecarga de trabajo, que correlaciona positivamente y de forma muy importante con el conflicto familia-trabajo, es decir, si yo trabajo 10 horas no voy a conciliar. Sentirse incomprendidos por la sociedad, sobrecargados de trabajo, con dificultades para atender a la familia, es lo que provoca el agotamiento y esta situación de burnout. Como ya para ir terminando, muy importante, están más estresadas las mujeres, normalmente es por el doble rol que suelen tener que desempeñar, es decir, trabajo en mi sector y además tengo que hacer las cosas de casa, ocuparme de la familia, pensar en llevar a las extraescolares a los hijos, etc. Entonces, las mujeres, por su doble rol y porque muchas veces tienen algo de menor sueldo, puntúan más en estrés, sobre todo en problemas de cansancio y en problemas físicos. Y los jóvenes puntúan muy alto en estrés comparado con la gente que ya lleva muchos años en la profesión. ¿Por qué? Porque muchos son mujeres, ya como os comentaba, en la facultad ahora hay un 70% de mujeres frente a un 30% de hombres. Tienen menos apoyo, menos reconocimiento y menos sueldo. Esto hace que estén peor y tengan más propensión a abandonar el trabajo. Y ya, después de dar este panorama un pelín preocupante, tenemos que ponernos manos a la obra para mejorar esta situación. Eso está en manos de todos nosotros. Podemos hacer una intervención primaria, que es en general para todos los veterinarios, que es parte del interés de esta jornada. Después, creo que recae sobre empresas, colegios de veterinarios y facultades el hacer una intervención secundaria en los grupos de riesgo, es decir, a los más jóvenes, a las mujeres, a los autónomos y a veterinarios de pequeños, sobre todo. Ahí hay que prestar especial atención para prepararlos y que sufran menos estrés. Y por último, ya las personas que se sientan realmente mal tienen que ir a una intervención terciaria, que esto lo harían los profesionales de la salud mental. O sea, no hay que tener miedo a pedir ayuda cuando estemos mal. No estamos solos, o sea, esto le pasa a todo el colectivo. Entonces hay que buscar ayuda cuando se necesite, porque está muy estigmatizado el ir al psicólogo o ir al psiquiatra, cuando realmente es un acto de gran valentía el decir yo no puedo más, necesito ayuda para que me apoyen a la hora de seguir viviendo bien. Y sí, yo sigo pensando que es una de las profesiones más bonitas del mundo y me da pena que no se consiga obtener una buena satisfacción cuando somos personas tan vocacionales y tan implicadas en nuestro trabajo. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Lorena. ¿Qué os ha parecido? Estáis ahí un poco abajo, pero Sí, tenemos que acabar arriba. Cada vez que hablo yo los deprimo siempre. Bueno, yo creo que ha sido espectacular. Todos nos hemos sentido muy identificados. Creo que sentimos todo lo que nos ha contado, porque al final es lo que hemos dicho y por lo espectacularmente bien que Lorena lo ha hecho, porque nos entiende, es veterinaria y además tiene formación, es psicóloga. Si te parece, Lorena, vamos a dejar todas las preguntas para el final, para la mesa redonda.
Y ahora, nada, yo solamente, antes de irnos a tomar un café y poder comentar la jugada con nuestros compañeros y amigos, nada, deciros que recordéis palabras que acaba de decir Lorena. Implicación, yo creo que nos define a todos. Falta de reconocimiento, ojalá no nos definiera, pero creo que todos la hemos sentido y es lo que nos lleva a estar hoy aquí. Y mala reputación de la sociedad, que es algo que tenemos que cambiar porque, como muy bien ha dicho Lorena, si no somos los veterinarios los que defendemos a los animales, a los ganaderos, a la sostenibilidad del sector, a poner alimentos de calidad en la mesa, ¿quién va a ser? O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros los que tengamos mala reputación, ¿no? Al final ha habido llamamiento para las empresas que nos ayuden a estar bien, a ser mejores profesionales, porque si nos ayudan vamos a ser mejores trabajadores, vamos a rendir más. Qué importante es la familia, ¿no? Que lleguemos a casa con ganas de estar con la familia, que estemos todavía contentos, que nos quede gas para darles a nuestras parejas, a nuestros hijos. Y bueno, si apoyados en nuestra familia y en nuestra empresa damos esa imagen que queremos dar de sector a la sociedad, pues la jornada de hoy habrá sido un auténtico éxito. Así que, sin más, nos vamos a tomar un café. El café está en la salita de abajo, lo recordáis de otras jornadas técnicas, ¿vale? Y vamos a volver a las 11:30, ¿vale? Tenemos tiempo para café, para llamada, pero a las 11:30, por favor, todo el mundo aquí, porque de estos datos vamos a pasar a acabar por todo lo alto, ¿vale? A creérnoslo. Vamos a salir felices de esta jornada. Hasta ahora.